Voy a comentarles un poco acerca de mi experiencia. Yo he estudiado efectivamente, como mencionó Ashley, la carrera de Historia del Arte en San Marcos y posterior a ello llevé varios cursos sobre museología, conservación del patrimonio, un bachillerato en educación. Y a esto me refiero con la necesidad de que al terminar una carrera, pues a veces es necesario seguir especializándose e ir conociendo más sobre diferentes aspectos relacionados con el patrimonio cultural, ¿no? Y con nuestra llegada hacia el público. Por eso, para mí era fundamental poder llevar un bachillerato en educación. Y lo otro también, que sí considero también fundamental, es tener la experiencia misma en el campo, ¿no? Porque efectivamente podemos estudiar mucho tiempo, pero nuestro principal aprendizaje está justamente en el mismo espacio laboral, que son los museos, y también en la enseñanza, ¿no? Ah, está la diapositiva. Muchas gracias, John. Bien, entonces, para mí, hacer esta presentación, esta invitación que me hizo John Dionisio Trujillo, significó un poco reflexionar sobre este trabajo que he venido realizando durante varios años. He estudiado efectivamente Historia del Arte en San Marcos, pero una cosa es estudiar Historia del Arte y otra cosa es el desempeño en los museos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y un poco en ese sentido quería reflexionar acerca de un personaje fundamental en la carrera de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos, ¿no? Me refiero al doctor Francisco Stastny. Francisco Stastny nació en Praga, pero muy niño vino con su familia a la ciudad de Lima y dedicó su vida a la investigación del arte virreinal, republicano y el arte popular, ¿no? Y hizo grandes aportes en la historiografía del arte peruano, en esos tiempos en los que la investigación se hacía exclusivamente en los archivos, en las bibliotecas, en los almacenes de los museos, ¿no? Digo exclusivamente porque hoy en día existe la facilidad de que muchas universidades y museos comparten ahora la información de sus archivos históricos en plataformas web. En esa época, estamos hablando de los años 70, el doctor Stastny vivía gran parte de su tiempo en los archivos, en las bibliotecas, recopilando información. Pero su labor no solamente quedó en esas investigaciones rigurosas y publicación de libros, sino obtuvo un papel muy importante en el ámbito de la museología. Digamos que fue fundador de muchos proyectos museográficos, desde archivos fotográficos hasta la creación de un museo muy importante, que hoy en día es el Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en ese entonces era el Museo de Arte e Historia, fundado en 1970, donde impulsó la investigación histórica, pero también impulsó algo muy importante que está relacionado con el museo, que es crear colección. Estábamos hablando de una universidad, quizá la universidad más antigua, bueno, considerada la universidad más antigua de América, de Latinoamérica, que tenía gran patrimonio artístico, histórico, disperso en diferentes espacios, en diferentes edificios de la universidad. Y el doctor Francisco Stastny creó colección al reunir todas estas piezas dispersas y darles un sentido, ¿no? Reunió la colección de retratos que correspondía a la época virreinal y republicana, reunió la colección de arte popular
de las hermanas indigenistas Alicia y Celia Bustamante, a la cual se sumó también la colección del doctor Pablo Macera, y además se creó más colección a partir de nuevas investigaciones realizadas por el doctor Stasny y por el equipo que él formó dentro de la Escuela de Arte de San Marcos. Siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos un testimonio muy importante de la doctora Sara Acevedo, también historiadora de San Marcos. Ella dice, también se nos encargó el área educativa, en la que el Museo de San Marcos desarrollaba una pionera e importante labor de proyección a través de los talleres de arte para niños y jóvenes. Qué importante es esto, ¿no? Esa visión que tenía el historiador de arte Francisco Stasny, que finalmente demostraba el uso social del patrimonio artístico y cultural de un museo, llevarlo hacia los más jóvenes. Hoy en día, claro, hablamos de más estrategias de enseñanza no formal dentro de los museos. Incluso en los últimos años ha aparecido el término de mediación educativa o mediación patrimonial o mediación artística en los museos. De eso se hablaba antes. Sin embargo, ya para los años 70, el doctor Stasny estaba poniendo esa semilla, abriendo talleres para los más pequeños, talleres de arte. Entonces, esto es muy importante cuando nos referimos al rol del historiador de arte en los museos, porque generalmente pensamos que el historiador es alguien que investiga, y efectivamente es eso, es un investigador que finalmente produce libros, ¿no es así? O ensayos o textos en revistas científicas, pero su proyección en el museo es abrirse a un público mayor y además generar patrimonio nuevo, es decir, convocar también a la creación de obras de arte, ¿por qué no? Siguiente. Siguiente diapositiva. Y justamente quería compartir este texto que vendría a ser la nueva definición del museo, aprobado el 24 de agosto del 2022, es decir, aprobado esta semana en la Asamblea General del ICOM, celebrada en Praga. ICOM, Consejo Internacional de Museos, que es el conjunto que es una institución que reúne al mayor conjunto de trabajadores de museos. En la ciudad de Praga se reunieron representantes de museos de todos los países del mundo. Y dentro de los temas que se abordaron fue generar un nuevo concepto de museo. Y eso está muy relacionado justamente con nuestra función como historiadores de arte, en general como trabajadores de museos. Dicen, un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Eso es muy importante hoy en día porque no se imaginan, por lo menos habrá sido 2 años intensos discutiendo sobre cuál debía ser el nuevo concepto de museo. Y desde diferentes frentes, desde diferentes comités de este Consejo Internacional, también desde Latinoamérica, sobre todo con el Comité de Educación de Museos, se pedía que se incluya el término de educación como una de las más importantes
características de lo que debía ser un museo en la actualidad. En este concepto hay muchas cosas nuevas también, ¿no? Por ejemplo, hablar de la interpretación del patrimonio, hablar acerca de la sostenibilidad de los museos. Hay muchos museos que han cerrado con el aislamiento social y la pandemia. También es importante cuando se habla acerca de nuestro público, que nuestros museos deben ser accesibles e inclusivos. Eso también es importante cuando pensamos incluso en que los museos deben estar también al servicio de los más jóvenes, de los niños o de las personas con habilidades diferentes. Y en ese sentido también nosotros como historiadores de arte debemos plantearnos cuál es nuestro rol en el museo, porque el mismo museo nos lo exige, ¿no? El mismo concepto de museo nos lo exige, a seguir investigando y preparándonos por nuestra parte para poder cumplir con este concepto de museo que la sociedad nos exige hoy en día. Siguiente. Entonces, los historiadores de arte pueden participar de todos los procesos de la maquinaria museal. ¿A qué nos referimos con esto? Que efectivamente el historiador de arte investiga, pero también genera ideas, crea colección. A veces se puede decir, pero qué difícil es crear colección, ¿no? Cuando adquirir obras de arte es muy costoso, pero ahí entra el trabajo también de gestión, ¿no? También en el proceso de conservación, en el sentido de que vamos adquiriendo habilidades, investigando y leyendo, sobre todo dialogando con especialistas en conservación sobre la mejor manera de exhibir y de presentar las obras de arte. Y justamente cuando hablamos de la conservación, no significa que vamos a estudiar una carrera completa de conservación preventiva, ¿no? Significa que podemos adquirir ciertas habilidades para preservar las obras, ¿no? Y para hacer posible su exhibición. No significa que la obra debiera estar guardada dentro de depósitos. Eso no necesariamente va a generar que se prolongue la vida de los bienes artísticos. Otro tema importante es el transporte de las obras de arte, ¿no? Incluso en ese traslado de las obras de arte, el historiador de arte cumple un papel fundamental. También hay que adquirir habilidades y conocimientos para saber embalar las obras, trasladarlas de un punto a otro. Hay historiadores que se dedican incluso a viajar con las obras de una ciudad a otra. Siguiente. Como historiadores de arte, debemos conocer nuestra colección, estudiar y registrar, además, diferentes colecciones. Hace poco, como Canal Museal, participamos de una visita a la casa del maestro Alonso Maguiña en la ciudad de Aija, en Ancash, y pudimos ver la gran cantidad de patrimonio artístico, documental, objetual que tiene el museo. Nuestro trabajo es documentar, efectivamente. Y hay una documentación que es incluso más rigurosa, que son estos formatos que tiene el Ministerio de Cultura, efectivamente. Hay maneras de documentar, además de tomar fotos y tomar los datos de las obras. Ahí los historiadores de arte somos muy rigurosos también. Tenemos que acercarnos a la fecha en la cual fueron creados los bienes culturales. Tenemos que ver los datos de sus dimensiones, del material con las que han sido creadas, de las técnicas que han sido utilizadas por los artistas. El trabajo de documentación tiene mucho que ver también con la observación y la indagación de sus procesos creativos. Siguiente. Los historiadores de arte realizamos también propuestas museográficas. Es decir,
realizamos la curaduría de una exposición, seleccionamos las piezas, efectivamente, creamos una idea de lo que queremos mostrar y también realizamos propuestas museográficas, es decir, cómo queremos que se exhiba ese patrimonio cultural en una sala de exposición. Efectivamente, hoy en día hay arquitectos que se especializan en museografía, que hacen planos 3D, que hacen videos, incluso levantamientos en 3D de escenografías, ¿no? Muchas veces se trabaja en conjunto con ellos, efectivamente, pero por lo general en un museo no existe un personal de planta a cargo de eso, ¿no? Entonces, los historiadores de arte podemos plantear una serie de ideas y trabajar en conjunto también con los arquitectos, pero podemos identificar qué recursos museográficos debe acompañar una muestra para que pueda entenderse mejor una idea, o incluso generar una atmósfera, o generar un ambiente interpretativo del patrimonio cultural y artístico que sea más agradable y más cercano a nuestro público. Entonces, trabajamos con planos. No somos arquitectos, pero sí utilizamos planos. Quizá no sabemos utilizar el AutoCAD, pero podemos conseguir un plano en PDF. O muchas veces ese museo o esa sala ni siquiera tiene un plano y nosotros mismos tenemos que dibujarlo. Quizá dibujarlo de la manera más sencilla, con un lápiz y un papel, midiendo el largo de la sala, el alto de la sala, midiendo las ventanas, las puertas, creando un recorrido, ubicando en un gráfico cómo se exhibirían y en qué orden irían nuestras piezas artísticas, sus textos y sus recursos museográficos. Siguiente. Por ejemplo, otra actividad que también solemos hacer los historiadores de arte es el montaje de nuestras exposiciones, ¿no? Es decir, hemos planteado por escrito o de manera ilustrada nuestra idea y luego lo llevamos a cabo. Y para eso también aprendemos de las técnicas. Hay muchos historiadores de arte que se han especializado en montaje. El montaje es una parte fundamental de un museo, de un centro de interpretación, de una galería, un centro cultural, porque hay que tener muchas habilidades para incluso cumplir retos museográficos, ¿no? Acá en Lima hay varios especialistas, historiadores de arte que se dedican al montaje. Pueden usar desde recursos muy sofisticados a recursos muy sencillos, pero realizados con mucha creatividad, realizados con muy buen gusto, con un sentido de composición, de estética, pensando en el público, en la altura, en las dimensiones, en el color, en el volumen, que puedan permitir que esta puesta en escena museográfica sea bastante atractiva, que impresione y cause sensaciones, ¿no? Ahí en las imágenes ustedes pueden ver unos momentos claves del montaje, ¿no? El orden en el que están las piezas, la distancia, y vemos un joven colgando un cuadro, luego vemos ahí también colocando el vinil autoadhesivo, ¿no? Todo eso tiene que tener un orden, tiene que estar derecho, o si está chueco hay que corregirlo. Muchas cosas se corrigen, incluso dentro del mismo espacio, ¿no? Siguiente. Acá hay otro tema importante. El historiador de arte también se encarga del traslado de las obras. Eso es cierto. También es una preocupación porque no podemos vivir ajenos al traslado de las obras.
Y para eso hay que saber acerca de la naturaleza de las piezas, es decir, de sus dimensiones, del material con el que están hechas, si son muy delicadas estas piezas, si tienen muchos elementos, tener una idea de cómo se va a embalar estas piezas, qué tengo que utilizar para que estas piezas se mantengan en buen estado durante su traslado y su montaje, ¿no? Ahí compartí una foto donde estoy cerca de un retablo del maestro Florentino Jiménez Toma, que se encuentra en el Instituto Ribagüero. Es un retablo con cientos de piezas realizadas en pasta, piezas muy pequeñitas y muy delicadas, ¿no? Entonces, el historiador de arte tiene que conocer la naturaleza de los bienes culturales que va a exhibir para preservarlos, ¿no? Y también para hacer la gestión cultural. Ahí, por ejemplo, en el otro extremo he puesto una imagen del traslado de una obra de Miguel Ángel Bellit. Si vamos a hacer una exposición con esculturas de gran formato, o esculturas pesadas, esculturas de fierro, por ejemplo, hay que tener presente que vamos a necesitar de un traslado especial, ¿no? Ahí, como se puede ver en la fotografía, la escultura se está trasladando en una grúa, ¿no? Entonces ahí tiene que ver también la gestión cultural, porque vamos a tener que hacer números, tener que buscar contactos de empresas especializadas en traslado de esculturas, ¿no? Entonces eso también significa pensar en los costos que implica hacer determinadas exposiciones, ¿no? Siguiente. Bueno, hablábamos del papel del doctor Francisco Stastny en el tema de generar colección, de generar también una propuesta educativa, generar una propuesta museográfica, crear colecciones y su puesta en escena en un museo. Pero otro aporte que en el caso de la Escuela de Arte San Marcos tuvimos los estudiantes fue las enseñanzas de la maestra Mijaela Radulescu. Mijaela Radulescu proponía que nosotros debiéramos conocer a los artistas de nuestra generación, es decir, estar involucrados con el arte contemporáneo. Ahí tenemos una foto de Mijaela y los estudiantes de Historia del Arte o jóvenes recién egresados, una foto de febrero del año 2000. ¿Qué implicaba esto? Que nosotros debiéramos visitar los talleres de los artistas, conversar con los artistas, crear proyectos contemporáneos y de esta manera también crear colección de arte actual. Eso es muy importante. Siguiente. Ahí quería compartir una experiencia que tuvimos hace poco en el taller Cono Norte con los maestros Liliana Ábalos y Miguel Lescano. Cuán importante es conocer el taller de los artistas, porque de esa manera conocemos sus procesos creativos. Conocemos cómo plasman desde la idea hasta la creación de la obra, cuáles son sus recursos. Dialogar con los artistas significa también conocer cómo hacen sus obras, ¿no? En este caso es un taller de grabado, en el caso de la serigrafía, que es, estos artistas han estado realizando, además involucrando diferentes colectivos, convocando a varios artistas para la creación de obras, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad incluso de hacer un grabado con el taller Cono Norte para una exposición colectiva en homenaje a César Vallejo. Siguiente. ¿Qué cosa significa realizar la curaduría en arte contemporáneo? Ahí estoy compartiendo unas fotografías de una muestra que hemos inaugurado
en el espacio de Canal Museal en Monumental Callao, una exposición que titulamos La Chica del Año, con Marilia Inostroza, joven artista bellasartina. Realizar la curaduría de exposiciones de arte contemporáneo es muy importante, porque como historiadores de arte también dejamos testimonio de lo que en la actualidad se está haciendo en las artes plásticas. En este caso, con la obra de Marilia Inostroza, hemos conversado, dialogado con ella, viendo el corpus de obras que ella tiene, analizando un poco su proceso creativo, cómo se inició ella en las artes, dándole un discurso, apoyando su propuesta, dirigiendo elementos de la museografía para enriquecer la propuesta de Marilia Inostroza. Siguiente. El historiador de arte en un museo también puede crear contenidos. Y esto nosotros lo hemos estado divulgando bastante, sobre todo en los últimos 2 años, a raíz del aislamiento social, llegó a ser una necesidad inmediata que varios museos pudieron sobrellevar. Y digo en este caso específico del aislamiento social porque los museos tuvieron que cerrar sus puertas por lo menos durante 2 años. Sin embargo, tenían que seguir atendiendo la demanda de su público, en el sentido de que, al igual que en la escuela, muchos estudiantes ya no tenían acceso a bibliotecas o acceso a poder visitar los museos. Entonces, varios museos empezaron a generar sus propios contenidos. Y es acá también donde el historiador de arte cumple un rol muy importante. Y nosotros hemos estado viendo bastante el trabajo que ha estado desarrollando nuestro colega Luis Sobero, un joven historiador de arte sanmarquino también, que en el Museo de Arte de San Marcos empezó a desarrollar los microprogramas del MAS. Estos microprogramas muy entretenidos, atractivos y con mucho contenido e información histórica que ha ido narrando el mismo Luis Sobero en estos videos, nos hablan acerca de piezas específicas del Museo de Arte de San Marcos. Material educativo muy interesante y de mucho provecho para todos, ¿no? Que permite el acceso del museo a diferentes espacios y entornos, ¿no? De tal manera que personas que están en otras regiones o fuera del país incluso puede acceder a piezas representativas de la colección del Museo de Arte de San Marcos. Por nuestra parte, Canal Museal ha diseñado varios programas, tanto entrevistas, visitas y recorridos a museos, y también un programa que nosotros nos complace bastante, ya tiene 13 ediciones, que este programa se llama Las Inmensas Preguntas Museales, y donde a diferentes artistas o historiadores les preguntamos acerca de un aspecto de la museología y del arte contemporáneo. Creemos que es necesario generar contenidos. Nosotros como historiadores de arte tenemos toda esa capacidad de hacerlo. Y hoy en día que es mucho más sencillo, además, poder utilizar incluso un celular para poder grabarnos y generar videos o podcasts que puedan ser contenidos nuevos, creados desde el museo, desde los espacios museales, para difundir los diferentes conocimientos acerca del patrimonio, del arte y de la museología. Siguiente. Yo les propongo a todos en general que imaginemos que estamos a cargo de un nuevo museo y que somos el único personal responsable. A veces esto ocurre. Es más, cuando se creó el museo, el doctor Manuel Eduardo de Rivero
Ahí hay una ilustración que hizo Adrián Príncipe. Él está acompañando a Flora Tristán recorriendo las salas del museo el año 1834. El doctor Manuel Eduardo Rivero fue el director del Museo Nacional y era la única persona prácticamente que estaba a cargo del museo. Eso le ocurrió a él. Y eso ocurre en la actualidad en muchos museos del país. Hemos tenido oportunidad de visitar varios museos y solo una persona está a cargo de este museo. ¿Qué tareas debemos cumplir? Para empezar a hacer un diagnóstico, conocer la historia de este museo, conocer la colección, ¿verdad? Hacer un inventario de las piezas, conocer cada pieza, conocer la ubicación de las piezas, la ubicación del museo, el entorno del museo, saber cómo va el museo en lo que respecta a la gestión cultural, es decir, administrativamente, y qué aliados tiene el museo o puede tener. Importante conocer nuestro público. ¿Quién es nuestro público cercano? ¿A quiénes podemos llegar con nuestro museo? Esas serían las primeras tareas que debemos de cumplir nosotros los historiadores de arte y en general cualquier persona que esté a cargo de un museo y que muchas veces no tiene más personal que sí mismo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué debemos hacer después de hacer nuestro diagnóstico, después de conocer la realidad de nuestro espacio museal? Proyectarnos a hacer crecer nuestra colección. Muchas veces se dice de que no existe presupuesto para adquirir más obras. No se puede adquirir, por ejemplo, patrimonio histórico o arqueológico. Eso suele ocurrir en los museos estatales, ¿no? Sin embargo, podemos hacer gestiones para tener donaciones, hacer gestiones también para adquirir de repente arte contemporáneo. Por ejemplo, estaba pensando hace unas semanas el Convento de Santo Domingo. Convento de Santo Domingo es un museo virreinal que tiene su patrimonio de la época virreinal, ¿verdad? Sin embargo, todos los años realiza concursos de pintura rápida y ha estado adquiriendo piezas de arte contemporáneo producto de esos concursos de pintura rápida. Y hoy en día podemos decir de que el museo también ya tiene su colección de arte contemporáneo. Jóvenes artistas participan de ese concurso, crean obras, ganan el concurso y sus piezas forman parte de la colección. Otro tema importante son las reproducciones. Durante tanto tiempo las reproducciones han sido menospreciadas, vistas como de menos. En la actualidad, las reproducciones de obras del pasado son trabajos realmente valiosos, porque incluso se acercan tanto a las piezas originales estéticamente, con un trabajo de investigación rigurosa también por parte de los historiadores. No estamos diciendo que el historiador mismo se va a poner a hacer una reproducción, definitivamente no, pero es el historiador de arte el que hace la gestión para convocar artistas y a través de la información histórica, de fotografías, de recursos visuales, promover la creación de reproducciones de alta calidad que nos permitan acompañar y completar un guión museográfico. Eso lo vamos a ver en muchos museos, donde el rol de las reproducciones ayudan a completar los guiones museográficos. Es decir, ya no puede haber ausencias, sino presencias gracias a la participación de los artistas y a la dirección del historiador del arte en la elaboración de esas reproducciones.
historiador de arte también puede proyectarse a crecer en el público de su museo, ¿no? ¿Y cómo se proyecta para hacer crecer nuestro público? Justamente a través de la creación de los contenidos que habíamos mencionado hace unos momentos y también hacia la proyección de actividades, talleres, eventos, simposios, conferencias y también las mismas exposiciones temporales. Exposiciones temporales que se puedan hacer no necesariamente en una sala muy grande, puede ser una sala muy pequeña incluso, o a través de esta actividad que se realiza en los museos, que es la pieza del mes. Basta con tener una vitrina o una pared libre para generar una dinámica expositiva tan solo de una obra de arte. Proponer nuevas curadurías temporales o permanentes, eso es muy importante, ¿no? Y esta curaduría es un trabajo de investigación, que es lo que bien sabe hacer el historiador de arte. Y luego todos esos procesos que hablábamos de la maquinaria museal, ¿no? Desde la selección, propuesta museográfica, traslado de las obras, montaje, ¿no? Es necesario que los museos estén activándose con frecuencia, mostrando nuevas curadurías. La creación de los contenidos audiovisuales, sonoros también, como los podcasts. Los textos escritos también son importantes, ¿no? Redactar textos, quizá investigaciones grandes o también reseñas o textos más breves incluso para banners de difusión en las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido, también actualizarnos y acercarnos a las nuevas plataformas y lenguajes de los más jóvenes. Importante también encontrar aliados. El historiador del arte hoy en día también tiene que ser un ser social y generar redes, incorporarse a redes de museos, redes de patrimonio cultural, redes de defensores del patrimonio, unirse a diferentes colectivos para impulsar proyectos en conjunto. Es muy cierto que la unión hace la fuerza, ¿no? A veces hay museos que son pequeños y dicen, ¿quién me va a visitar? Pero se pueden formar circuitos, se pueden formar redes que nos fortalezcan, ¿no? Aquí tenemos una página que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Es una página que nosotros hemos colocado en nuestro manual de museología de museos escolares, motivando a los estudiantes y maestros a que siempre hay algo nuevo que hacer en nuestros museos. Siempre. Y nosotros podemos incorporar cosas nuevas con mucha creatividad. Finalmente, el rol del historiador de arte es hacer historia, ya sea textual, visual, interpretativa, museográficamente, curatorialmente. Eso es lo que quería compartir con ustedes, tratando de sintetizar esta idea del rol del historiador de arte en los museos. Como pueden ver, el historiador de arte tiene un trabajo bastante flexible y bastante interdisciplinario también, ¿no? El historiador de arte también se sube a una escalera alta para mover las luces que alumbren mejor las obras. Siguiente diapositiva. Bueno, agradecerles e invitarlos a que revisen nuestra página www.canalmuseal.com, donde pueden encontrar muchos contenidos sobre los museos, las exposiciones y el arte aquí en el Perú y también en el extranjero. También, si tienen alguna duda, poder escribirnos a nuestro correo electrónico porque estamos dispuestos a responderles. Este proyecto de Canal Museal es un proyecto justamente de dos historiadores, Daniel Contreras y quien les habla,
y también hemos convocado a artistas y curadores como Juan Peralta, Adrián Príncipe Castillejo, Juana Medina, quienes trabajan con nosotros en los diferentes proyectos museales. Así que, bueno, estoy dispuesta a responder cualquier consulta, pregunta. Gracias. Muy bien, licenciada Teresa Arias, muy interesante la exposición. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas, ¿sí? Bien, comienza nuestra compañera Geraldine Reyes. Menciona muy interesante la ponencia y pregunta, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha evidenciado al realizar las propuestas museográficas? Bueno, cuando hacemos proyectos en gran formato, siempre hemos tenido algunas dificultades en lo que respecta a la logística, ¿no? A veces el espacio museal tiene dificultades, ¿no? Puede ser que el espacio es muy grande o no tiene diferentes recursos necesarios para el montaje, ¿no? Entonces, ahí hacemos trabajo en equipo con los montajistas, sobre todo, que son nuestros principales aliados para resolver las necesidades de estos espacios, ¿no? A nosotros nos tocó un proyecto en el que nos decían que no podíamos clavar en las paredes, por ejemplo, ¿no? Entonces teníamos que encontrar soluciones de cómo, a qué alturas y qué recursos, colocar falsas paredes para colocar las obras, o incluso desmontar algunas piezas para poder ingresar estas piezas dentro de los edificios, ¿no? El traslado de obras también implica ciertas dificultades, ¿no? Ahí mostré esa imagen de la obra de Belit. Nosotros para trasladar ese tipo de piezas, pues tenemos que hacer una serie de gestiones logísticas que toman mucho tiempo, ¿no? Y pedir autorizaciones, contar con bastante personal, ¿no? Eso es lo más complejo. Las dificultades que el espacio, el sitio arquitectónico tiene, ¿no? Adecuarnos a sus necesidades y encontrar soluciones en equipo. Muy bien. Ahora pasamos con la siguiente pregunta del compañero Renzo Huerta. Indica también muy interesante la exposición y su pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de realizar un guión museográfico? Bueno, para realizar un guión museográfico, lo más importante es investigar a fondo la colección y las piezas que puedes tener. Pero sobre todo, empezar con una serie de lluvias de ideas, de crear ideas sobre qué temas quieres abordar. Muchas veces puedes tener un tema que uno dice, pero ese tema ya se hizo en otros museos, ¿no? Entonces ahí empieza también uno a pensar, ¿qué nuevo puedo proponer? ¿No? ¿Qué discurso nuevo? Entonces ahí empiezas a leer más acerca de la pieza, involucrarte más, hacer más lecturas, conversar. Es muy importante ser abierto y conversar con otros especialistas, con artistas, con historiadores, ¿no? De esa manera vas generando un concepto nuevo y diferente a tu propuesta, ¿no? Entonces, justamente por eso, como historiadores de arte, hay que involucrarnos bastante en los archivos, buscar lecturas nuevas, indagar en lecturas del pasado, buscar los libros más antiguos. A veces a mí me sorprende, por ejemplo, que uno crea que en los libros más actuales vas a encontrar algo nuevo. No, es en los archivos, en los libros y las lecturas más antiguas donde van a surgir esas ideas nuevas. Observar bastante, visitar las colecciones, ver las piezas. Y sí, eso es muy importante, sobre todo justamente a veces hay historiadores que trabajan dentro de una institución y son muy celosos con las piezas que tienen. Eso también nos ha pasado, seguro a muchos de nosotros, que hemos querido tener acceso a alguna colección,
y el historiador que está a cargo de preservarla no quiere mostrarlo. Eso también ocurre. Buscan excusas y niegan el acceso a las colecciones. Eso es cierto también. Lamentablemente es así. Entonces, ¿cómo saber más de las colecciones? Indagando en catálogos antiguos, revistas antiguas, textos antiguos, sabiendo que la pieza está allí, que se esté guardada allí, pero está, existe. Y hay que ser muy ordenados y con mucho tiempo hay que hacer nuestras cartas para pedir el acceso a esas piezas. Conversar con los artistas. Hay artistas que han donado sus piezas a una colección. Y dicen, sí, yo doné la pieza allí. Tener la certeza, la fecha incluso de cuándo donaron esas piezas e indagar y saber ubicarlas en esos museos. Sí, esa también es una dificultad, el acceso a las colecciones, ¿no? Esa es una dificultad. Y bueno, mi sugerencia a todos aquellos que en algún momento se hagan cargo de ser los veedores, cuidadores, curadores de una colección, ser abiertos y dar accesibilidad a las colecciones hacia el público. A veces ponen excusas de que la pieza está conservándose, que la conservación preventiva, la restauración, son disciplinas que deben estar a disposición de los investigadores, de la museografía, es decir, deben tener un plan de trabajo para conservar las piezas y permitir su exhibición. Eso sí es muy importante. Bien, licenciada Teresa, muchas gracias por las recomendaciones. Ahora tenemos una pregunta de nuestro presidente, ¿sí? John Dionisio. Él indica, si en caso específico de la historia del arte, cómo introducir el concepto del ecomuseo. Muchas gracias, John, por esa pregunta. Realmente es muy importante, porque cuando hablamos del ecomuseo, es un trabajo directamente con la comunidad. Aquí en el Perú, un ejemplo muy representativo es el Museo de Tucumé, que justamente este año ha cumplido 30 años de existencia. Este Museo del Sitio de Tucumé, que actualmente está a cargo de la doctora Bernarda Delgado. Ella ha hecho una labor muy intensa de trabajar con la comunidad. Un ecomuseo, como bien lo dice actualmente también el nuevo concepto de Museo de ICOM, el museo trabaja con la comunidad. Pero también hay algo muy importante y que no se ha mencionado justamente en este nuevo concepto. Hay museos que nacen de la comunidad, es decir, donde no ha habido un historiador de arte o un arqueólogo, no ha habido un museólogo, simple y sencillamente ha nacido de manera natural en una comunidad. Y ahí vemos, por ejemplo, los museos escolares, que surgen por iniciativa de los maestros y de sus estudiantes. ¿Qué ocurre con estos museos? Son museos con iniciativas de la sociedad misma, que parte de sus necesidades y del interés de estas personas en particular, que no han estudiado, no se han especializado en el tema, pero han sabido asesorarse y buscan permanentemente justamente esta sinergia de convocar a otros especialistas o convocar a diferentes profesionales para trabajar en conjunto de manera interdisciplinaria y fortalecer sus propuestas museográficas. El ecomuseo requiere de un trabajo de la mano con la comunidad, porque la comunidad es la protagonista de esta musealización, de este proceso museológico. Bien, muchas gracias por la respuesta. Ahora pasamos con la pregunta del invitado Luis Cruz. ¿Sí? Indica muchas felicitaciones por la exposición y su consulta es, ¿por qué no hay más difusión de políticas para la conservación de los museos en el Perú? ¿Es por temas presupuestarios o económicos? La institución encargada del patrimonio cultural a nivel nacional es el instituto, era el Instituto Nacional de Cultura, hoy en día el Ministerio de Cultura. Efectivamente, se requiere de tener
materiales de difusión para preservar nuestros legados culturales, ¿no? Efectivamente, en la actualidad existen una formación universitaria en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, acá en Lima, en la Universidad de las Artes Diego Quispe Tito, estaba también el Instituto Yachaywasi, acá en Barranco, la Universidad de San Marcos, ya desde hace, creo que ya una década, que tiene la especialidad de conservación y restauración, y salen profesionales egresados de estas casas de estudio, que pasan a formar parte de los museos, trabajando en museos, en instituciones, tanto del Estado como privadas. Pero efectivamente, como bien menciona el joven Cruz, hay una necesidad de generar políticas para poder cumplir lo que es la conservación del patrimonio a un mayor público, porque no, digamos que el 80% de los museos no tiene un conservador de planta, ¿no? Como ya habíamos mencionado, a veces un solo trabajador está a cargo de un proyecto museográfico. En ese sentido, sí sería necesario generar instrumentos y capacitaciones permanentes en lo que respecta a la conservación preventiva, ¿no? Generar manuales. Un ejemplo muy cercano es nuestro vecino, el país de Chile, que tiene varios manuales online de museología, desde cómo registrar el patrimonio cultural, un manual de registro y catalogación del patrimonio, por ejemplo, que es fundamental, y un programa de capacitaciones permanentes, región por región, para poder fortalecer estas capacidades de cómo conservar el patrimonio y evitar incluso restauraciones dañinas, ¿no? Y que muchas veces ocurren en varias colecciones de diferente índole, ¿no? Así que sí, yo creo que sí, es necesario realizar estas capacitaciones y difusión de las medidas básicas para la conservación del patrimonio cultural. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, finalizando de la ronda de preguntas, nuestra querida invitada Olga Reyes pregunta: ¿qué se puede hacer cuando el tema museístico es controversial y el público está dividido? ¿Cómo lograr un punto medio? Qué buena pregunta. Bueno, efectivamente vamos a encontrar que muchas exposiciones pueden ser controvertidas, ¿no? A nosotros nos ha ocurrido que a veces nos han cuestionado por un cuadro en específico, en una muestra colectiva, ¿no? Yo creo que es importante allí, por un lado, el trabajo de los mediadores, ¿no? Saber dialogar y explicar el sentido de esa obra o del tema que se aborda, ¿no? Ahí es muy importante el tema de la educación en museos, de difundir cuál es el sentido de la muestra, ¿no? Generar también un diálogo entre nuestro público y las obras de arte que se exhiben. Bien, muchas gracias por la exposición, querida licenciada Teresa Arias. Entonces, le agradecemos por esta interesante exposición y, bueno, por favor, sus palabras. Bueno, yo estoy bastante agradecida con la Universidad Federico Villarreal por esta invitación y sobre todo con la comisión organizadora de estudiantes del coloquio de historia, por invitarme a compartir esta experiencia. Es necesario estos espacios de diálogo que nos acerquen a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, de las artes, para hablar de un tema tan importante como nuestros trabajos, nuestro desempeño en los museos, ¿no?
nosotros somos un país que tiene gran número de recursos patrimoniales y sobre todo museográficos, de iniciativas museográficas, ¿no? Iniciativas y proyectos museales que a veces se sienten huérfanos o aislados. Es muy importante compartir nuestras experiencias y poder abrir algunas luces y generar diálogos, porque debemos unir estas fuerzas de los museos para llegar a un mayor público, buscar soluciones ante las dificultades museográficas, generar redes, eso es muy importante, promover nuestro museo como un ente vivo en la sociedad, destacar su papel, su rol en la sociedad. Nuestro país tiene tantos museos que hoy en día nosotros hemos tenido una propuesta que hemos desarrollado el año pasado. También los invito a ver, es la página web museosjunin.com. Es una página donde reunimos la red de museos de la región Junín y hemos encontrado diversidad de museos y iniciativas museales tan intensas, tan valiosas, tan significativas, que consideramos necesario fortalecerlas y visitar estos museos, ¿no? Como decía nuestro querido Luis Repetto Málaga, no hay museo pequeño cuando la proyección cultural es grande. Muchas gracias y bueno, estemos en contacto. Estamos para servirlos como canal museal. Gracias. Muchas gracias, estimada ponente, y la esperamos en nuestro coloquio en octubre, ¿sí? Y ahora